Durante más de 30 años, Conan O'Brien hizo algo que casi ningún entrevistador se atrevía a hacer: no salvar a los famosos de sí mismos. Mientras otros hosts interrumpían, cambiaban de tema o reían incómodos para proteger la imagen del invitado, Conan hacía lo contrario. Se quedaba en silencio, sonreía raro, hacía una pregunta más y dejaba que la máscara se cayera sola. Y eso es lo interesante, porque los late night shows no están diseñados para incomodar a las celebridades. Están diseñados para venderte una versión perfecta de ellas. El famoso entra, se sienta en el sofá, cuenta una anécdota espontánea, promociona su película, su serie o su disco, y se va como si hubiéramos conocido a la persona real detrás de la fama. Pero Conan entendía algo que muchos no. A veces, lo más revelador de una entrevista no es la respuesta, es la pausa, el gesto, la arrogancia que se escapa, la contradicción que nadie corrige. Y en este video vamos a ver cómo Conan convirtió esos momentos incómodos en una de las formas más raras y más brillantes de desnudar a una celebridad frente a todos. Conan venía de escribir comedia en Saturday Night Live y Los Simpson, no de tratar celebridades como santos de alfombra roja. Su humor era incómodo, seco, absurdo, a veces hasta torpe a propósito. Y por eso su programa funcionaba de una forma muy rara. Si el invitado era encantador, brillaba. Pero si llegaba con demasiado ego, demasiado alcohol, demasiada ansiedad por controlar la habitación o demasiada seguridad de que nadie se atrevería a frenarlo, también quedaba expuesto. Este no es un video sobre famosos haciendo cosas raras, y ya. Es sobre momentos donde una celebridad fue a vender una imagen cuidadosamente preparada y terminó mostrando lo contrario: prepotencia, incomodidad, inseguridad, descontrol o esa necesidad de atención que la fama muchas veces alimenta. Y el primer caso es perfecto porque involucra a alguien que nosotros sí conocemos muy bien: Salma Hayek. El caso perfecto para empezar es Richard Branson, con Salma Hayek. Branson no era un actor cualquiera, era el fundador de Virgin, un multimillonario vendido durante años como aventurero simpático, empresario rebelde y hombre irresistible. Salma Hayek, en cambio, estaba sentada ahí como una actriz mexicana que había logrado entrar en Hollywood, una industria que durante mucho tiempo redujo a muchas latinas a un tipo de fantasía exótica, y en esa entrevista se nota una diferencia de poder incómoda. Branson está demasiado confiado. Se acerca, toca, invade, insiste, intenta convertir todo en una especie de coquetería pública. En el momento, el público se ríe porque así funciona la televisión. Si hay luces, cámaras y un multimillonario haciendo payasadas. Does this work for you? Does this work for you wherever you go? Only a billionaire could walk in the room, grab Salma Hayek and throw... Parece que toca reírse, pero visto años después, el clip se siente distinto. Se siente como un hombre acostumbrado a que todo el mundo le celebre cualquier cosa, incluso cuando la otra persona está incómoda. Conan intenta mantener el tono de comedia, pero también le pone un límite. No hace una conferencia moral, no arruina el programa, pero le dice que pare. I hate your life, by the way. You've got $1 billion. Why do you also have to have Salma Hayek massaging you, pal? Y esa es una de las razones por las que el momento sobrevivió en Internet. Porque no parece una escena escrita, parece una grieta. Branson llegó a vender encanto y terminó mostrando prepotencia. Y antes de pensar que esto era un caso aislado, mira lo que pasa con Dax Shepard. Dax apareció en el programa en 2004 y desde que entra se siente que algo va mal. Se cae, rompe una mesa, se ríe de sus propios comentarios, habla con dificultad y no logra construir una entrevista normal. And I think it might have been... El presentador puede preparar preguntas, los productores pueden ordenar anécdotas, pero si el invitado llega destruido, el guión se rompe en vivo. Años después, Dax habló de ese momento con Conan y reconoció que estaba en una etapa muy fuerte con el alcohol. Incluso contó que esa aparición lo avergonzó muchísimo y que quedó vetado del programa hasta que logró estar sobrio. Ese caso tiene una doble lectura. Por un lado, es el tipo de desastre televisivo que se vuelve memorable. Por otro, te deja una sensación rara porque probablemente estábamos viendo a alguien en un momento personal muy oscuro, convertido en entretenimiento. Esa era una parte brutal de la televisión de esos años. Si un famoso llegaba perdido, el show seguía. Si decía incoherencias, se reían.
Si rompía una mesa, se volvía anécdota. Conan no lo trata con crueldad, pero tampoco puede borrar lo que está pasando. Y ahí aparece una pregunta incómoda para el espectador. ¿Cuántas veces un clip gracioso era en realidad una señal de alarma? Después viene una entrevista que no es triste, sino agotadora. Cary Butter. Cary llegó al programa después de Steven Wright, un comediante famoso por ser seco, lento, casi inmóvil. Y ese contraste hizo que todo se sintiera todavía más extraño. Ella entra con una energía altísima, hace comentarios incómodos sobre Wright, coquetea de una forma rara, interrumpe y por momentos parece pelear contra el propio ritmo de la entrevista. Lo interesante no es decir qué persona tan rara y ya. Lo interesante es mirar qué está intentando hacer. En televisión, muchas celebridades aprenden que si no dominan la sala, desaparecen. Entonces suben la voz, exageran gestos, fuerzan momentos, compiten por cada risa. A veces eso se vende como personalidad, pero también puede verse como inseguridad haciendo ruido. Conan intenta convertir el caos en comedia, pero no la salva completamente, y por eso el clip resulta tan incómodo, porque uno puede sentir hasta alguien tratando de controlar la atención a la fuerza. No basta con estar invitada, tiene que ganar el cuarto, tiene que ser la escena, tiene que provocar algo, aunque ese algo sea tensión. Ese tipo de necesidad no es exclusiva de Hollywood. Todos hemos conocido a alguien que no conversa, sino que actúa. Alguien que escucha solo para encontrar la manera de volver a hablar de sí mismo. La fama no crea necesariamente ese rasgo, pero sí puede premiarlo. Y cuando lo premia durante años, la persona termina creyendo que interrumpir, incomodar o exagerar es lo mismo que tener carisma. Pero si hablamos de caos puro, el caso de Abel Ferrara es de otro nivel. Ferrara es un director respetado, intenso, con fama de excéntrico. Pero su aparición con Conan empezó mal incluso antes de empezar. Según ha contado el propio Conan, Ferrara intentó escapar del estudio. Se fue al ascensor, salió a la calle y un productor tuvo que perseguirlo por Manhattan para traerlo de vuelta. Eso ya parece una escena de película. Pero luego viene la entrevista. Ferrara se sienta como si estuviera ahí por castigo. Habla bajo, murmura, evita la mirada, responde cosas difíciles de seguir y por momentos parece completamente desconectado del formato. Conan intenta agarrarse de cualquier frase para convertirla en conversación, pero es como intentar entrevistar a una nube de humo con chaqueta. Y aquí hay algo que hoy casi no veríamos. Actualmente, una aparición así probablemente se corta, se edita o se guarda. Los equipos de prensa protegerían al invitado, el programa protegería la marca y el clip saldría reducido a una anécdota manejable. Pero en ese momento se emitió, y por eso la gente todavía lo recuerda. No porque sea una buena entrevista, sino porque es un accidente real dentro de un formato que normalmente finge control. Ese es el punto. Antes la televisión podía ser más torpe, más peligrosa y más viva. Hoy muchos programas nacen pensando en el recorte perfecto para redes, el juego simpático, la confesión inofensiva, el momento tierno, la frase viral. Todo es más limpio pero también más predecible. Por eso el momento con Jennifer Garner funciona tan bien. No es oscuro, no es escandaloso, pero tiene una satisfacción muy específica. En 2003, Conan usa la palabra inglesa snuck, como decir que alguien se coló o se metió a escondidas. Garner lo interrumpe y le dice que esa palabra no existe. Para rematar, le recuerda que él fue a Harvard, como si acabara de atrapar a un intelectual cometiendo un error básico. There's a time when you snuck into the room to see what the... I sneaked into the room. Snuck isn't a word, Conan, and you went to Harvard and you should know that. El detalle no es solo la corrección, es el tono, esa sonrisa de yo sé más que tú. Ese segundo en el que alguien cree que acaba de ganar frente al público. Conan no explota, no se pone agresivo. Busca un diccionario y demuestra que la palabra sí existe, y el público se viene abajo porque acaba de ver una mini humillación perfectamente limpia. Ella intentó corregirlo con superioridad y la realidad hizo el resto. Ese momento resume muy bien la forma de Conan. No necesitaba destruir a nadie. A veces solo esperaba a que la persona caminara sola hacia el hueco, y luego prendía la luz. Pero Conan no solo expuso celebridades desde el sofá. También tuvo choques con la industria que intentaba controlar qué se podía decir. Uno de los casos más reveladores fue Norm Macdonald,
Norm hacía chistes muy duros sobre O.J. Simpson en Saturday Night Live y eso molestó a gente poderosa en NBC. Según Conan, el ejecutivo Don Ohlmeyer, que era amigo de Simpson, quería que Norm dejara de aparecer en su programa. Esto es importante porque muestra una forma silenciosa de censura. No siempre llega como un escándalo público. A veces llega como una orden interna, una llamada, una frase amable que en realidad significa «no lo invites más». Conan pudo obedecer y evitar problemas, pero siguió invitando a Norm porque lo consideraba uno de sus mejores invitados. Ahí se ve que su rebeldía no era posar de antisistema, era más específica, defender lo que le parecía gracioso, incluso si incomodaba a ejecutivos. Esa tensión explotó años después con The Tonight Show. Para entenderlo, sin conocer toda la televisión gringa, The Tonight Show es uno de los tronos más importantes del late night estadounidense. A Conan le prometieron ese lugar, esperó años, finalmente lo obtuvo, y después de apenas unos meses NBC intentó moverlo de horario para acomodar otra vez a Jay Leno. En papel era programación, en la práctica era una humillación. Conan respondió con una carta donde dijo que no podía participar en lo que veía como la destrucción de The Tonight Show. Y en sus últimos programas no se dedicó solo a quejarse, hizo lo que sabía hacer, convertir el desastre en comedia. Se burló de NBC, exageró lo absurdo de la situación y dejó que el público entendiera quién estaba quedando mal. Lo interesante es que, incluso en ese conflicto, su imagen salió fortalecida. No porque pareciera perfecto, sino porque parecía tener una línea interna. Podían quitarle el horario, podían sacarlo del programa, pero no podían quitarle la capacidad de volverlo gracioso. Y ese contraste ayuda a entender por qué tantos clips de Conan siguen funcionando. La mayoría de entrevistas promocionales mueren rápido porque no tienen nada real. Son una persona famosa cumpliendo una ruta de prensa. En cambio, los momentos incómodos sobreviven porque muestran algo que no estaba aprobado por un publicista. Y aquí entra el contraste con la televisión más moderna. Conan dejaba que el desorden se viera. Muchos programas después aprendieron a convertir todo en una cápsula segura. El mejor ejemplo es James Corden. Su imagen televisiva era energía, canciones, juegos, cercanía, celebridades cantando en un carro como si todos fueran amigos. Pero por eso mismo, cuando aparecieron historias donde no podía nombrar a miembros básicos de su propio equipo, o cuando se volvió famoso por el incidente del restaurante donde fue señalado por tratar mal a meseros, la imagen se dañó más, no porque un presentador tenga que ser perfecto, sino porque su marca era precisamente ser simpático. Lo mismo pasó con otros programas que vendían amabilidad, diversión o familia detrás de cámaras, mientras empleados contaban otra historia. Y ahí se entiende mejor por qué la audiencia empezó a cansarse del late night tradicional. No era solo que los chistes fueran peores, era que el formato empezó a sentirse como una vitrina demasiado limpia. Celebridades fingiendo espontaneidad frente a presentadores fingiendo sorpresa. Por eso los podcasts explotaron. No porque sean mágicos, ni porque todos sean honestos, sino porque prometen algo que la televisión dejó de prometer: tiempo. Una conversación de 1 hora puede ser falsa también, claro, pero es más difícil sostener una versión perfectamente editada de ti mismo durante tanto rato. En algún momento bajas la guardia, te contradices, revelas una manía, una inseguridad o una forma de pensar que en una entrevista de 7 minutos nunca habría salido. Conan entendió esa transición. Después de décadas obligado a cortar conversaciones por pausas comerciales, terminó creando un podcast donde podía dejar que la gente hablara más. Y eso conecta directamente con el tema de este video. Cuanto más tiempo le das a una figura pública, más difícil es que su personaje aguante intacto. Branson revela cómo el poder puede confundirse con encanto. Dax muestra el lado oscuro de convertir el descontrol en espectáculo. Cary deja ver la ansiedad de quien necesita dominar cada segundo. Ferrara representa el caos total de una televisión menos filtrada. Garner muestra cómo la condescendencia puede voltearse en vivo. Y el conflicto con NBC enseña que detrás de cada programa divertido hay una maquinaria empresarial intentando proteger intereses. Por eso este tema funciona aunque Conan no sea una figura cotidiana para todo el público latino. Porque la dinámica sí la conocemos. También hemos visto famosos que llegan a una entrevista a vender humildad y suenan ensayados. Artistas que sonríen mientras se nota que no soportan perder el control. Presentadores que protegen demasiado al invitado porque detrás hay una campaña, una película o una marca.
Todo país tiene su propia versión de esa coreografía. La diferencia es que en estos clips la coreografía falla. Falla por ego, por alcohol, por nervios, por arrogancia, por cansancio, o simplemente porque alguien no sabe leer el cuarto. Y cuando falla, aparece una reacción que ninguna agencia puede fabricar. Un gesto incómodo, una pausa, un comentario de más, una risa que no cae donde debía caer. Eso no significa que una mala entrevista defina toda la vida de una persona, pero sí puede revelar patrones, cómo alguien maneja la vergüenza, cómo trata los límites, cómo reacciona cuando no es el centro, cómo se comporta cuando cree que su fama le da permiso para todo. Ahí está el interés psicológico. La fama es una actuación constante, pero ninguna actuación aguanta perfecta para siempre. Tarde o temprano aparece una grieta, y Conan parecía tener paciencia para esperar esa grieta sin convertir la entrevista en un interrogatorio. Hoy el entretenimiento está más controlado. Los equipos de prensa preparan respuestas, los temas prohibidos están claros, los clips salen editados para parecer espontáneos y las celebridades llegan con una versión de sí mismas lista para vender. Pero precisamente por eso estos momentos antiguos tienen tanta fuerza. Nos recuerdan una televisión menos perfecta, donde a veces se veía más de lo conveniente. Conan no inventó el ego de Hollywood. Tampoco descubrió que los famosos actúan incluso cuando no están en una película. Lo que hizo fue más simple, no apagar la cámara demasiado rápido. Y en esos segundos extra, cuando el invitado pensaba que seguía vendiendo encanto, talento o simpatía, a veces terminaba vendiendo la prueba contraria. La máscara de la fama no siempre cae con un gran escándalo. A veces cae con una mano donde no debía estar. Una mesa rota, una frase dicha con demasiada seguridad, un invitado que intenta escapar del estudio o un diccionario sacado en el momento perfecto. Y cuando eso pasa, el público no necesita que le expliquen demasiado. Mira la escena y se entiende solo.